todos aquellos que nos sintonizan a través de UACJ TV. Mi nombre es Ruby Valles y los invito a que me acompañen en un programa más de Perfiles ICSA. Bueno, aquí estamos con la entrevista al doctor Víctor Manuel Orozco, que es defensor de los derechos universitarios, catedrático y fundador de la UACJ. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ruby. Pues con mucho gusto atendiendo esta invitación para dar a conocer los trabajos y los orígenes y el carácter de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ok, platícanos un poquito acerca de esto de que es defensor de los derechos universitarios. Bueno, mira, la Defensoría de los Derechos Universitarios es un organismo nuevo en nuestra universidad. Bueno, tiene ya desde el año 2006 en que el Consejo Universitario decidió crearla. En relación con el resto de las instituciones o de las instancias universitarias, pues es la más novedosa, porque empezó a funcionar sin ningún antecedente en la universidad. Estos organismos de las Defensorías de los Derechos Universitarios pues hoy existen en una buena parte de las universidades del mundo. En México hay defensorías en alrededor de 20 universidades, la nuestra pues es una de ellas. Empezaron a establecerse en la UNAM en 1985, la Defensoría de la UNAM dio lugar a las comisiones nacionales de derechos humanos, a las comisiones estatales de derechos humanos, y luego se fue extendiendo a otras instituciones de educación superior del país. Afortunadamente aquí en la nuestra, pues en el 2006 el Consejo Universitario decidió crearla. ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones, de estos organismos? Pues proteger los derechos de estudiantes, de profesores, de trabajadores, es decir, de todos los que integramos la comunidad universitaria. ¿Por qué razón protegerlos? Bueno, pues porque nosotros como miembros de esta institución tenemos derechos. Tú como estudiante tienes distintos derechos que están establecidos en la normatividad universitaria. Yo como maestro, como profesor, también tengo una serie de derechos. Ahora bien, en la relación que se da entre autoridades y miembros de la comunidad, estudiantes y profesores, pues a veces hay afectación de estos derechos. A veces se producen a un estudiante que no le quieren revisar su calificación o que lo expulsan, igual a un profesor que es expulsado de la universidad o que se le cambia de horario sin su consentimiento, o que no le respetan sus derechos laborales, en fin, de distinto tipo, y derechos universitarios. Entonces, estas personas que se sienten afectadas, que se sienten agraviadas por algún acto de la autoridad, pues acuden a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Allí, en la Defensoría, nosotros primero escuchamos su versión, la presentan por escrito, y luego, una vez que examinamos y el caso efectivamente puede resultar en una afectación de estos derechos, entonces llamamos a la autoridad que el estudiante o que el profesor o que el trabajador señala como responsable, como la que está afectando sus derechos. Decimos a la autoridad, mira, pues aquí se presentó una queja contra un acto que tú cometiste. Esta persona dice que tú la estás afectando y que es ilegal esta afectación. Entonces la autoridad nos dará sus razones, nos dará otra versión, nos dirá, pues no es cierto o considero que no es ilegal mi actuación y que no la afecté sin salirme de las normas legales universitarias. La Defensoría hará un examen, si hay necesidad escuchará, reunirá más pruebas, más elementos de juicio, hará un examen y luego dictará una recomendación y dirá, bueno, a Rubí sí se le afectó su derecho, ¿no? Tú no debiste haberla privado de ese derecho, entonces debes de resarcirla, debes de
hacer que las cosas pues, vuelvan como estaban y respetarle su derecho. O bien también podemos decirle, Rubí, que si tú eres la quejosa, pues no hay afectación de tus derechos, la realidad es que no hay materia, ¿sí? Eso es lo que hace la Defensoría, ¿no? Y es algo muy parecido a las comisiones que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo que esta es una instancia interna de la universidad. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿cuánto tiempo se lleva la resolución o depende del problema? Depende del problema, efectivamente, depende del problema. Hay casos en que lo arreglamos con una llamada telefónica. Si vemos que no es muy complicado, pues le llamamos al funcionario, a la funcionaria y le decimos, mira, pues, estimamos que sí hay una afectación, ¿por qué no lo resuelves de esta manera, ¿no? Y a veces aceptan y rápidamente nos vamos. Mira, te pongo así ejemplos distintos, ¿no? Los estudiantes de medicina, ellos tienen muchos problemas cuando salen a hacer los pasantes de medicina que salen a diferentes instalaciones hospitalarias en el estado, ¿no? Y regularmente, bueno, pues no hay problema, pero a veces pues los tratan mal, no les respetan ni horario, ni en fin, no les permiten descansar, en fin. Y bueno, ellos están todavía bajo la protección de la universidad, aunque ya no están aquí, la universidad siguen perteneciendo a la universidad, ellos pueden acudir con nosotros y nosotros pues acudir con la dirección del instituto y decirle, oye, pues aquí está este estudiante que se está quejando, es un pasante que tiene está pasando en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, ese es un caso. Hay casos de acoso sexual, por ejemplo, que son muy delicados. Ahí se produce cuando un profesor o un funcionario, pues abusando del poder que tiene, pues puede ofender sexualmente a una estudiante o al revés, una mujer a un estudiante también, una maestra, aunque eso es mucho más difícil, pero menos usual. Pero entonces el estudiante acude también con nosotros. De hecho, todas los temas, los problemas que tienen que ver con este tipo de situaciones de acoso sexual se tramitan a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ok, perfecto. Bueno, ahorita en un momentito vamos a seguir abarcando este tema. Nos vamos a ir a un corte, a continuación vamos a esperar un momento y después de ahí vamos a regresar con un poquito más de lo que nos va a platicar el doctor Víctor Manuel Orozco, defensor de los derechos universitarios.